Hoy vamos a ver diccionarios, una estructura utilizada ampliamente en los lenguajes de programación. Por ejemplo, en Java se le conoce como HashMap, en C# diccionario también, y en general tú puedes buscar información al respecto como tablas hash o hash table. Esta estructura, a diferencia de las listas, nos permite recuperar los objetos de manera directa, inmediatamente, y esto se hace a partir de una llave. Entonces, en este caso, cuando tú almacenas algo en un diccionario, guardas la llave y también el objeto que quieres recuperar. Vamos a ver este concepto tan importante en Python. Imagínate que vas a buscar en un diccionario y lo que haces es empezar desde la letra A y te vas en orden hasta encontrar la palabra que buscas. Pues esto sería muy tardado. Por lo tanto, pues sería mejor ir directamente a la palabra que tú estás buscando, ¿verdad? Si sabes que empieza con la letra F, pues te vas directamente a la F y haces una búsqueda pues muchísimo más rápido, porque vas y buscas específicamente en donde tú sabes que está la palabra. Básicamente esta es la diferencia entre una lista y un diccionario. En este caso, pues para encontrarlo mucho más rápido necesitamos la llave, esta palabra que tú vas a buscar, y de esta manera vamos y recuperamos inmediatamente el contenido. Vamos a ver cómo se define un diccionario en Python. Pues como te digo, primero tienes que siempre almacenar una llave y después el valor que tú quieres recuperar. Cuando lo almacenas de esta manera, tú después vas a poder recuperar el objeto que almacenaste por medio de la llave, ¿verdad? Entonces, un diccionario es un conjunto de llaves y sus respectivos valores. Las llaves, es importante, pueden ser cualquier tipo de dato, pero es muy importante, inmutable. Esto es porque si tú utilizaras como llave pues una lista, al agregar algún elemento a la lista, pues cambiaría la llave. Entonces es importante que la llave, una vez que se establece, no se modifique. Ahora, los valores que tú puedes almacenar pueden ser de cualquier tipo. Listas, diccionarios, objetos, funciones y cualquier objeto como hemos visto. ¿Ok? Como vemos, básicamente aquí cambiamos de nuevo el símbolo con el que vamos a encerrar nosotros a nuestro diccionario. Anteriormente pues ya vimos corchetes, paréntesis, ahora son llaves. Y a diferencia de una lista, aquí almacenamos la llave, dos puntitos y el valor. Entonces en este caso la llave es usuario y password, y los valores asociados son bozo y 1, 2, 3, 4. Como vemos, una cadena es un dato inmutable, no hay ningún problema, y podemos almacenar como valores pues otra cadena o enteros. Ahora, para recuperar el valor que tú almacenaste, pues simplemente pones igual entre corchetes, en lugar de poner aquí un índice, pones la llave. Entonces, si yo quiero recuperar al usuario, pongo, hey, diccionario, tráeme el valor de la llave usuario, y nos trae inmediatamente a bozo. Lo mismo hacemos con password. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo como elemento de búsqueda o llave una que no está? Porque si te fijas aquí, bozo sí existe en el diccionario, pero como valor, no como llave. Entonces, si nosotros tratamos de recuperar una llave que no existe, nos va a arrojar una excepción. Entonces es importante considerar esto. Aquí vamos a ver un ejemplo más completo. Vamos a suponer que yo tengo una agenda donde quiero tener las extensiones de diferentes personas dentro de una empresa. Y tengo, por ejemplo, a Jack y a Sape con estos dos números. Yo puedo agregar nuevos usuarios a la agenda, simplemente pues agregando su llave o su nombre en este caso y el número de extensión. Algo importante es que si te fijas, aquí nosotros agregamos a Guido, pero no se agregó al final. Tal vez esperarías esto como en una lista. Si se acuerdan, nosotros vamos agregando los elementos siempre al final. Aquí un diccionario, por la misma manera como funciona, realmente no existe un orden, ¿ok? Entonces nosotros no debemos de preocuparnos por el orden en un diccionario, porque finalmente no los vamos a recuperar en orden. El orden no nos sirve a nosotros para nada, porque siempre vamos a leer el objeto directamente. Rara vez
se va a recorrer un diccionario en cierto orden. De hecho, si tú quieres hacer esto, requieres alguna estructura donde normalmente vas a estar recorriendo todo en orden, pues es preferible que utilices una lista. Ahora también puedo borrar elementos del diccionario. Simplemente pongo el nombre del diccionario, la llave y la palabra del. Esto también se puede utilizar en listas. Y yo también puedo modificar el valor de un diccionario. Aquí, por ejemplo, agregaríamos, si no existe la llave, se agrega y se agrega su valor. Muy bien, nosotros tenemos algunas funciones, o sea, los diccionarios también son objetos que tienen algunos métodos. Por ejemplo, si queremos saber todas las llaves de un diccionario, pues simplemente le preguntamos, diccionario, dame todas tus llaves, y nos va a regresar una lista con todas las llaves. Recordemos, aquí el orden no es importante, por lo tanto nos podría regresar en ocasiones en un orden. Si yo agrego otras llaves, pues otro orden. Este método es muy importante, hasKey, porque nos dice, hey, esta llave existe dentro del diccionario. Recuerda, por ejemplo, en ocasiones te quieres asegurar que exista la llave para poderla recuperar, porque acuérdate que si tú buscas una llave que no está, pues te va a dar una excepción. Por lo tanto, en ocasiones, antes de buscar, podemos preguntar. Si existe, entonces recupera el objeto de esta llave. Recordemos entonces, simplemente para actualizar, ponemos la llave y el valor. ¿Okay? En este caso, como existe la llave, se va a reemplazar Bozo por Clown. ¿Okay? Las llaves deben de ser únicas, ¿verdad? No puedo tener dos llaves, por lo tanto, pues siempre sucede esto de que se reemplaza el valor existente. Ahora, ¿cómo funcionan internamente los diccionarios? Es importante tener una noción de este funcionamiento para entenderlos mejor. El tema es muy importante en programación y hay que investigarlo más, ¿verdad? Recuerda, tablas hash y sobre todo funciones hash. Más adelante haremos un video especializándonos en ese tema. Aquí vamos a verlo de manera así muy sencilla. Básicamente, como recuerdas, los diccionarios no tienen orden. Esto es porque se utilizan implementando hashing o utilizando una función hash. Una función hash, de una manera muy básica, lo que hace es convertir una llave en cierto valor. Por ejemplo, aquí la función hash puede convertir el valor que nosotros pasemos a la función en valores de 0 a 15. ¿Okay? Entonces, si tú pasas una llave, por ejemplo, en este caso John Smith, pues la función hash te va a generar 0,2. Después, si pasas Lisa Smith, te va a generar 0,1. Básicamente lo que hace es hacer un mapeo entre las llaves y estos 15 números. Pero lo trata de hacer de una manera donde no vaya en orden, sino lo haga de una manera uniforme. Eso es importante porque pueden darse casos, o tratamos de evitar los casos donde ponemos nosotros una llave y nos genera el mismo valor. Este conflicto se resuelve en el caso de los diccionarios de una manera, hay diferentes estrategias para resolverlo, pero nos podemos imaginar eso. Nosotros ponemos la llave y después se genera un número. En el caso ya de un diccionario, lo que genera es una dirección. Podemos pensar una dirección en la memoria donde básicamente cuando queremos recuperarlo, genera la dirección y va y lee la memoria y nos recupera el objeto que estamos nosotros buscando. ¿Okay? Entonces por eso son bastante rápido, pero también podemos ver que al momento de ir nosotros incrementando demasiado las llaves, probablemente lleguemos a un punto donde empieza a haber conflictos y pues se puede hacer más lento nuestra estructura. Muy bien, entonces es algo que hay que considerar. Entonces este concepto tiene muchísimas aplicaciones en programación. Por ejemplo, podemos imaginar que esta llave podría ser un password y si nosotros lo pasamos por una función hash nos va a generar un número que se supone no podemos nosotros a partir del 02, en este caso lo que se guarda como password, generar el password de regreso. ¿Okay? Del 02 pues sería muy difícil generar John Smith. Claro que hay técnicas, por ejemplo, si utilizamos un password bastante
utilizado, sí podríamos simplemente leyendo el hash recuperarlo, pero bueno, ese sería otro tema. Pero para que veamos algunas de las aplicaciones que tienen las funciones hash. También, por ejemplo, si yo mando un archivo o ciertos datos a otro lugar remoto, si lo pasamos por una función hash y me genera un número, si yo ya conozco este número, pues puedo saber si este archivo se envió correctamente o si sufrió algún cambio. Eso sí, con que yo cambie cualquier letra de aquí, me va a generar otro hash completamente diferente. Entonces eso también es muy importante. Muy bien, entonces espero que con esto se entienda bien cómo funciona internamente un diccionario. Ahora, los diccionarios tienen ciertas funciones que nosotros vamos a estar utilizando. La que ya vimos hace un momento fue delete. Este es muy importante. Recordemos, delete lo que hace es que borra tanto la llave como el valor. También si queremos vaciar un diccionario, lo hacemos con clear. Y pues nada más recordando, en las listas también podemos utilizar delete para borrar un elemento de la lista. Entonces en este caso delete puede funcionar tanto para listas como para diccionarios. Otros métodos útiles sería, también ya lo vimos, keys, que me regresa una lista con las claves, y values, pues una lista también con los valores. Se utiliza bastante esta de items, donde nos regresa una lista con tuplas con la clave y el valor. De nuevo, podemos utilizar, en lugar del método hasKey, también podemos utilizar el in. Puedo decir, si la clave está en el diccionario, entonces ahora sí la podemos recuperar. Aquí en este caso, este ejemplo está en Python 2. Por lo tanto, esto debe funcionar con paréntesis aquí. Es un detallito que hay que ver. En ocasiones vamos a ver ejemplos que son de la versión de Python 2 y pues siempre tenemos que estar pendientes de que tenemos que cambiar esto a Python 3. Pues vamos a hacer un ejercicio utilizando diccionarios. Bueno, antes que nada yo puedo declarar un diccionario vacío simplemente utilizando las llaves, ¿verdad? De esta manera ya tengo ahí mi diccionario, o lo puedo definir ya agregándole ciertas claves y valor. Por ejemplo, puedo poner aquí la clave A y almacenar, por ejemplo, una lista. O podría poner otra llave, por ejemplo, la llave B. Y como valor, pues otro diccionario, ¿verdad? En este caso un diccionario vacío. Y así sucesivamente puedo ir clave, valor. Las claves, recordemos, no necesariamente tienen que ser cadenas. Por ejemplo, también podría poner un 12 como clave y guardar ahí el valor 1234. ¿Verdad? Yo lo leo y podemos ver cómo en este caso particular tienen el mismo orden. Ahora puedo recuperar algún objeto. Por ejemplo, vamos a poner la A y traemos la lista. Si yo quisiera leer también el primer elemento de la lista, pues regresamos el 1. O puedo poner 12 y ya me recupera el valor. ¿Qué pasa entonces si yo pongo 12 igual a vamos a suponer este valor? Pues lo va a cambiar. Si yo pongo D, vemos como ahora tiene otro valor. Ahora yo puedo preguntar 12 in D, o sea, el 12 está en el diccionario, me va a decir que sí. ¿Qué pasa si yo quiero recuperar una llave que no existe en el diccionario? Por ejemplo, 13, pues me da una excepción. Y esa excepción es key error, ¿verdad? El 13, la llave, no se encuentra dentro del diccionario. También podemos regresar, como vimos, de .values. Y esto nos da
una lista con los valores. En este caso, dict values. Lo podemos convertir aquí en una lista. Y ya tenemos nuestra lista de valores. Muy bien, entonces básicamente así de fácil se pueden utilizar los diccionarios. Vamos a ver que son muy poderosos ya que podemos guardar también funciones y si te fijas podría parecer que aquí básicamente podemos representar de una manera muy básica a objetos. Por ejemplo, yo puedo hacer un diccionario que represente a un usuario. Yo le puedo poner pues el nombre, ¿verdad? del usuario. Y pues aquí podemos poner Ana. Podría poner su correo electrónico. gmail.com. Número de likes, por ejemplo, o de seguidores. Muy bien, aquí ya tengo como diccionario una estructura que me representa a un usuario en particular. Entonces yo puedo tener una lista de diccionarios y de esta manera tener a los usuarios de un sistema o de alguna aplicación. Lo importante es que bien rápido recupero yo los valores. Más adelante vamos a ver más ejercicios de este tipo, pero es importante que vayas ya visualizando que los diccionarios nos pueden servir para representar a objetos o a registros dentro de una base de datos de una manera muy sencilla y muy práctica. Vamos a seguir utilizando diccionarios a lo largo del curso y más adelante vamos a ver ejercicios donde nos vamos a dar cuenta que el diccionario es la estructura más práctica para resolver muchos de los problemas con los cuales nos vamos a enfrentar. ¡Hasta luego!